José Ramón Cosío. Doctor Cosío, gracias por tu paciencia. Estamos contigo esta mañana y se retrasó la entrada tuya porque, bueno, hay muchos temas, asuntos relevantes y, bueno, pues el tiempo es un tirano, el tiempo se nos agota siempre y te aprecio mucho que estés aquí. Hay muchos asuntos importantes, pero vemos con interés lo que has publicado en tu artículo que se publica en el Universal, en donde dices la tasa de reemplazo y las luchas entre narcos. ¿Qué información nos compartes? ¿Qué análisis estás haciendo de lo que estamos publicando los medios de comunicación desde hace algunas semanas, pues acerca de la relación entre combatientes asesinados en los enfrentamientos y entre los llamados chapitos y los mallitos? Revisar de la manera en que la está revisando la disputa entre chapitos y mallitos en Sinaloa es tremendo. José Ramón, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira, efectivamente distintos medios estuvieron reportando hace 2 semanas, más o menos, que por cada 2 chapitos asesinados se asesinaba a un mallito. Yo en esto quiero ser muy respetuoso, son todos ellos desde luego seres humanos y hay que ser muy cuidadoso con las expresiones, pero así es como se reportó. Entonces, lo que nos están diciendo es, hay un frente de combate abierto. Están peleando los mallitos y los chapitos como una escisión del cártel de Sinaloa, y por cada 2 personas que matan los mallitos, los chapitos matan a uno. Entonces, el tema desde luego es en sí mismo escabroso, es macabro ya la pura denominación. Pero creo que esto tiene muchísimas más implicaciones, entendiendo, insisto, el problema humano, el problema de vidas, que no lo quiero dejar de lado y no parecer una persona frívola en cuanto a estos casos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que significa esto? Que como en toda lucha armada necesitas tener una tasa de reposición o una tasa de reemplazo de las personas que están siendo asesinadas. Esta idea, para quien le interese, la tomé de un libro que está publicado con nuestros amigos de debate en un libro de Peter Turchin que se llama Final de Partido. En el apéndice A, lo que él encuentra es que tanto en una historia ficción y después en la realidad de la guerra civil y después en la Segunda Guerra Mundial, una de las razones por las cuales hubo victorias finales, no en batallas, sino en la guerra final, es porque unos países podían tener una tasa de reemplazo de los muertos en las guerras superior a la de sus enemigos. Entonces se demuestra allí que los soldados confederados en la guerra civil eran mejores tiradores, tenían una mejor experiencia que los soldados de la Unión, los soldados del norte, pero al final de cuentas no solo fue un problema de estar presentando insumos, armas, municiones, cañones, etcétera, sino que también había más hombres que mandar al frente para que estos hombres mandados al frente pudieran reponer a sus compañeros muertos. Y esa misma analogía se hace en la Segunda Guerra Mundial con la relación entre la capacidad militar de los soldados alemanes frente a la de los ingleses o los estadounidenses, y demuestra esta relación. Entonces, creo que aquí es un problema central de nuestra vida que no estamos viendo. Lo estoy ejemplificando ahora solo con los mallitos y los chapitos, pero creo que esto se puede extender a todas las organizaciones criminales, al cártel Jalisco Nueva Generación y a muchos de los grupos que se han ido construyendo alrededor o en nuestro país. ¿Y esto qué significa? Que si un cuerpo armado, un grupo armado en la lucha, está perdiendo una cantidad importante de miembros, pues tiene que obtenerlos de algún lugar. En los estados nacionales, históricamente esto se llamaba la leva. La leva significaba que se metían a la fuerza a personas, a los ejércitos, se les daba un entrenamiento ahí regular, bueno, malo, lo que fuera en cada caso, y se les mandaba al frente. Obviamente no hay una leva en el sentido estricto de la palabra, pues porque estos grupos no son o no tienen la configuración de un Estado nacional. Sin embargo, sí están llevando a cabo desde hace mucho tiempo levas. Esto es lo que nos explica, por ejemplo, Teuchitlán. Más allá de esta discusión tan boba
sobre si era centro de exterminio, centro de entrenamiento, que de verdad no muestra nada. Creo que el verdadero problema que se da en Teciutlán es que vimos que es un campo en el cual a los jóvenes se les engañaba y en otros campos se les llevaba obligatoriamente para ser entrenados, subirlos a medios de transporte y enviarlos al frente. Los que no servían, y uso la expresión otra vez, con mucho cuidado, eran asesinados ahí mismo y en muchos casos cremados. Entonces, creo que entender que lo que estamos viendo en el país son distintos frentes de batalla entre distintas organizaciones criminales, donde tienen un número muy grande de muertos en esos enfrentamientos, nos explica por qué hay cada vez más centros de reclutamiento o lugares de entrenamiento, hay desaparecidos cada vez más. ¿Por qué? Porque hay que eliminar también a los contrincantes de los otros grupos, hay que eliminar a aquellas personas que se reclutaron forzosamente y que no se consideran aptos para ir a los frentes de batalla que los están haciendo en una situación, toda proporción guardada, como la de la leva militar en estos casos. Mientras no entendamos esto y sigamos pensando que, como en mucho tiempo se planteó en la literatura, eran jóvenes que pues iban ahí porque no tenían una mejor opción de vida, cosa que es verdad, que eran jóvenes alumnos porque querían tener la camionetota, o toda esta cultura que se ha llamado buchona, etcétera. Todo eso, mientras pensemos que hay ahí actos voluntarios o de personas que simplemente están siendo engañadas, pues no vamos a comprender la gravedad del fenómeno. Ahora, en la medida en que aumenten los conflictos, en la medida en que aumenten las tasas de muertos de cada uno de los grupos que se están enfrentando, me parece evidente y muy triste, muy grave, que vamos a encontrar todavía mayores procesos de reclutamiento forzado, uno, y dos, que vamos a tener, y ese reclutamiento forzado se va a sostener en las tasas de reposición o en la reposición, si le quitamos la tasa, en la reposición de soldados para ser enviados al frente de batalla en las condiciones que se pueden. No es trivial tampoco en este sentido que se haya estado reportando la semana pasada en varios medios que se están trayendo soldados de otros países, algunos países de la región de América Latina, o como mercenarios para enviarlos directamente al frente de batalla, o como entrenadores de estos jóvenes, en su mayoría hombres, pero también, como vimos en Teciutlán, ya también hay mujeres que se están incorporando en esta condición. Ahí hay un cambio de género muy importante para también ser entrenados, es un decir, y después ser enviados. Pero esto me parece que es central para la comprensión del fenómeno armado que estamos viendo. Dicho con brevedad, el número de muertos te exige una tasa de reposición o de reemplazo, esta tiene que mantenerse, esta tiene que incrementarse, y entonces todo esto se va derramando, por decirlo así, en una gran cantidad de fenómenos sociales, como pueden ser las desapariciones, el reclutamiento forzado, los entrenamientos, las fosas comunes y todo lo que acabo de decir. Creo que este es un ángulo que yo observé en este libro de Peter Turchin. Este es el anexo 1, el apéndice 1, para quien quiera verlo, está ahí en debate, está más muy bien el libro, es un libro que se llama El fin de las élites, pero esta experiencia, estos fenómenos a los que me estoy refiriendo, me parece que se pueden extraer de ahí con muchísima claridad para tratar de comprender lo que está pasando y sobre todo los efectos que esto va a tener en el mediano plazo, en el ya muy por sí lastimado país que tenemos. Pues es tremendo, José Ramón Cosío, todo lo que nos dices, porque efectivamente uno se tendría que poner a pensar, como lo estás haciendo tú, y nos estás compartiendo estas reflexiones, en de dónde van a sacar para reemplazar a los muertos, de qué manera van a reemplazar un lado y el otro, los mallitos, la malliza y la chapiza, para mantener su condición de fuerza respecto al contrincante. Y lo que acabas de decir es tremendo, el tema de la leva, el tema de reclutamiento forzoso para este tema, pues es espeluznante. Fíjate que sí, y yo pues tengo alguna afición a las lecturas de guerra, etcétera, pero una de las condiciones por las ¿A las lecturas de qué, perdón?
de militares, es parte de un entrenamiento. Y entonces Napoleón, por ejemplo, se cuenta que tuvo esa enorme capacidad de formar ese gran ejército, la gran armada, el gran ejército, porque estableció la conscripción forzosa por primera vez. Esto le dio pues una ciudadanía, bajo el lema o bajo la idea de la ciudadanización, que todos los hombres mayores de cierta edad y en ciertas condiciones participaran y se tuvieran que meter a estos procesos. Y esto es, digamos, un fenómeno. Otro fenómeno es cuando no tienes esto, empiezan, digamos, a ir las condiciones duras de la guerra, empiezas a tener un número importante de muertos y entonces tienes que ir a la leva. Y hay enormes ejemplos en nuestro país, eso sí, de personas que eran levantadas, digamos, hay muchos casos al final del siglo XIX, hay muchos amparos que se otorgaron a estas personas que forzadamente se les llevaban. Pero esa dimensión no la estamos viendo en el caso de nuestros grupos, de los grupos de narcotraficantes en México, porque no estamos considerando que hay una guerra. Eso tiene además otra dimensión. Si estamos considerando esta guerra, muchas de las organizaciones no gubernamentales, vinculadas algunas con las distintas órdenes religiosas, con los jesuitas, con los dominicos, llevan desde hace tiempo diciendo que las condiciones de lucha que se están dando en México hablan de un conflicto armado interno, de acuerdo con los protocolos de Ginebra, que son la continuación de todos aquellos tratados que se hicieron del derecho humanitario para darle continuidad a la guerra. Si esto es así, pues entonces tendríamos que estar tratando de comprender el fenómeno que se está dando en México, insisto, como una guerra. Sé que esto ningún Estado o pocos Estados lo aceptarían, porque sería tanto como mostrar sus muy fuertes debilidades institucionales, su incapacidad para plantear un Estado de Derecho, su incapacidad para hacer valer sus normas, sus capacidades soberanas, como tanto se dice. Esto sería esa consecuencia. Pero si no nos imaginamos el fenómeno como un fenómeno, insisto, de guerra, pues entonces no estamos entendiendo lo que está pasando. Y desde luego esto ya no solo tiene que ver con esa vieja visión, se están matando entre ellos, son sicarios de A y B que están allí prácticamente en una guerra de exterminio mutuo. Esto tiene muchas implicaciones para la vida cotidiana de quienes no están metidos en esto. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que están reclutando, levantando, obligatoriamente, forzadamente, coactivamente a los jóvenes, ya ahora de ambos sexos, antes prácticamente hombres, para ser llevados a la guerra. Y esto sí, más allá de quién está metido o no está metido con la delincuencia, con el narcotráfico, etcétera, sí afecta a la totalidad de la sociedad, porque pues un joven de cierta edad que se le mire, se le considere apto para el servicio de las armas, pues es levantado, se le lleva, por ejemplo, a Teuchitlán, se le medio entrena, se le dan ciertas habilidades, se le sube un transporte y se le manda a otro estado del noreste del país para que se enfrente con otros grupos. Y esta es la forma en la que se están construyendo los ejércitos, así, ejércitos de cada uno de los cárteles o de las escisiones o de los subgrupos que integran estos cárteles. Creo que esto sí que nos debe llevar a una reflexión, insisto, y dejar esta idea de son ellos, son los sicarios, se están matando entre ellos, por las repercusiones directas que está teniendo sobre una población que en principio nada tiene que ver con esos fenómenos delictivos o esos fenómenos de las drogas. Pues hablando de Teuchitlán, José Ramón, hay que decir que justamente el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado de Distrito encontró culpables a las 10 personas detenidas en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional en ese rancho que está recordando, en ese rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Y pues este lugar fue reconocido por la Fiscalía General de la República como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del cártel Jalisco Nueva Generación, y ahí pues se encontraron a personas privadas de su libertad. Hay que recordar que la incursión de la Guardia Nacional pues liberó a personas que estaban privadas de su libertad, es decir, este reclutamiento se da por sentado, ¿no? Que si es un centro de reclutamiento y hay personas privadas de sus libertades que están ahí contra su voluntad, al final de cuentas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, y desde hace tiempo Diego Petersen publicó unos artículos ya ahí en los medios de Jalisco,
El Claudio Lomnitz, que tú lo has tenido aquí en el programa en varias ocasiones, sí, ha explicado esto, cómo son los mecanismos. Se les llama a los chicos, se les hace ofertas de un trabajo, a veces de seguridad privada, se les empieza a comer y en un momento dado pues ya no pueden escapar. Y una vez que adquieren una cierta capacidad militar, táctica, etcétera, pues entonces se les sube a transportes, insisto, contra su voluntad y se les manda directamente a frentes de batalla. La gran discusión y el gran distractor de Teuchitlán, yo creo que ahí sí el gobierno no quiso que Teuchitlán se pareciera a Ayotzinapa, es si era un centro de exterminio y un centro en donde como lo están diciendo las madres, por cierto, un centro donde se incineraban a los cuerpos, se les enterraba, etcétera, o no. Pero esa es una discusión dentro de la gravedad del asunto. No quiero parecer tonto ni frívolo con lo que voy a decir, pero dentro de la gravedad del asunto se dejó de lado el tema central, y el tema central es sí, es un centro de reclutamiento forzado, entrenamiento forzado y disposición forzada de las personas para mandarlas a un campo a matar o a ser muertos. Esa era toda la discusión, así de grave es el asunto. Y entonces uno se podría retrotraer o llevar así una especie de visión hacia atrás y decir, ¿quién está reclutando? ¿Por qué está reclutando? ¿Por qué es obligatorio? ¿A dónde se les están enviando? ¿En qué condición? Y entonces uno se da cuenta que esto es precisamente lo que está funcionando como lo que yo trato de explicar hoy en el artículo del Universal, como una necesidad de tasa de reemplazo o de tasa de reposición de los muertos que está teniendo un grupo frente a los muertos que está teniendo el otro. Y de ahí lo interesante, insisto, con todo el cuidado en las palabras, de esta expresión de por cada 2 muertos de un grupo hay un muerto del otro. Si esto se sostiene, pues el grupo que está teniendo evidentemente las mayores pérdidas en términos militares, pues tendrá a desaparecer. Y eso evidentemente, pues el grupo que está en esa condición no lo querrá. Entonces uno puede prever que ese grupo va a buscar incrementar su tasa de reemplazo porque no puede tener una capacidad táctica o no puede tener una capacidad técnica o no puede tener el armamento que tienen los otros, y entonces eso se sustituye enviando más gente a los frentes de batalla. Pero para poder mandar gente a los frentes de batalla, pues tienes que privar a más gente de la libertad, tienes que desaparecer a más personas, tienes que constituir más campos de entrenamiento. Es decir, es una lógica que se empieza a expandir en sí misma, y ahí sí otra vez los que la pagan son los jóvenes en unos ciertos rangos de edades en el país, porque sin deberla ni temerla van a ser o engañados respecto de un empleo que lo necesitan desde luego, o van a ser secuestrados, van a ser tomados a la fuerza para incorporarlos a estas condiciones tan graves que estamos viviendo acá. Fuerte todo esto. José Ramón, muchísimas gracias por estar aquí y por poner la mirada en algo así, en donde además de los números que hemos informado los comunicadores, los medios de comunicación, esto que has referido de lo publicado en las últimas semanas, pues revisado de esta forma, se le da sentido a los números, se le da alcance a lo que es esta parte de la realidad nacional y que tiene que ver con esto que tú estás explicando. Te apreciamos mucho, doctor, que estés aquí y te mandamos un abrazo. Buenos días. Igualmente, querida Carmen, buenos días para Buenos todos. días. Está el artículo del doctor Cosío en el diario El Universal, publicado el día de hoy, la tasa de reemplazo y las luchas entre narcos, lo que aquí nos acaba de compartir, que es una reflexión sumamente fuerte, una vez que se dio a conocer estas implicaciones precisamente sobre los números de muertos de un bando y del otro, y lo que aquí usted acaba de escuchar.